La comunicación no es solo propia del ser humano. El resto de especies que pueblan el planeta son capaces, de una manera u otra, de interactuar y comunicarse con el medio que les rodea. Pero el hombre es quien ha llegado más lejos en su desarrollo, sobrepasando con creces a cualquier animal. La inteligencia humana, aplicada a la tecnología y la codificación de mensajes, ha llegado a cotas insospechadas. Un avance que caracteriza a la sociedad actual, denominando su tiempo como la era de las comunicaciones. La comunicación articula la sociedad y, por tanto, resulta esencial. Incluso es una necesidad tan perentoria para el individuo que, en algunos casos, puede convertirse en una auténtica adicción. La humanidad ha utilizado a lo largo de los siglos varios sistemas de comunicación. Pero las señales visuales forman el grupo más importante. De hecho, vivimos rodeados de ellas. Pero hoy, de la mano de Sebastián Oliver Roig, investigador, historiador y durante 50 años telegrafista, nos adentraremos en la trayectoria de un invento que, por un corto periodo de tiempo en el siglo XIX, facilitó las comunicaciones del Estado español. Un invento que ha perdurado en nuestros paisajes, coronando cerros, lomas y montañas, el denominado telégrafo óptico. Sebastián Oliver nos habla desde el Museo Postal y Telegráfico de Madrid, del que es colaborador habitual y amigo. Yo recuerdo que hace 20 años, o 20 y alguno, yo tenía un apartamento en Villalba, Collao Villalba, y enfrente de mi balcón había allí una torre encima de un bosque. Oye, ¿y eso qué es? Eso es el telégrafo. ¿Telégrafo? Yo llevo 50 años en telégrafos y yo no me he enterado de que hubiera una total, que entonces es cuando yo me empiezo a interesar por el tema y bueno, pues hasta aquí. El envío de señales, pues a lo lejos, ha sido, bueno, resuelto de distinta manera, pero siempre con cosas muy esquemáticas. Es decir, la manera de decir que había llegado un barco o que había nacido un niño, pues se podía decir simplemente encendiendo una hoguera. La manera de decir ese tipo de, digamos, de noticias, pues significaba que antes tenían que haber convenido qué noticia iban a decir. Todo eso se hizo de mil maneras, trompetas, voces, gritos, qué sé yo, cañonazos, distintas cosas. Pero llegó un momento cuando ya la sociedad europea estaba un poco más desarrollada, a finales del 18, pues ya tiene necesidad de cosas más complejas, de enviar noticias más complejas. Por ejemplo, empezaban los bancos ya a tener, digamos, una cierta urgencia en conocer noticias, los periodistas, es decir, había necesidad de tener noticias más rápidas. Vino a apoyar la posibilidad que también se modernizaban instrumentos ópticos, catalejos, y entonces pensaron que si utilizaban un catalejo, pues podían hacer letras de gran tamaño, y las letras de gran tamaño, pues verlas a distancia con un catalejo. Pero eso, que podía ser algo útil, pero en realidad era un poco complejo y un poco chapucero, ¿no? Entonces empezaron a idear otro tipo de cosas, pero siempre partiendo de una imagen visible desde lejos utilizando un anteojo, un catalejo, ¿no? En realidad el telégrafo, tal como digamos lo hemos entendido después, es decir,
el procedimiento de enviar un mensaje complejo, pues no se dio hasta finales del 18, con motivo de que en Francia, en plena revolución, pues se vio acosada por todas las fronteras, por los ejércitos de los países que mantenían la monarquía tradicional, y Francia, que ya tenía a alguien que estaba trabajando en ese tipo de problema, contrató a ese señor, a ese sistema, para que pusiera en contacto París con las fronteras. Ese señor era el abate Chape, que estableció un primer sistema, digamos, útil. Eso ocurría en 1794 o 95, por ahí. Entonces, ya aquello era un telegrama complejo. Incluso la palabra telégrafo se puede atribuir a Chappe, dado que fue él quien la utilizó por primera vez para denominar su invento. A partir de entonces, pues ya distintos sistemas, porque Chappe había inventado un sistema, pero aparecen otros inmediatamente. Los ingleses que están en guerra con los franceses, pues también inmediatamente tienen un sistema que utilizan, y de Londres con las ciudades de la costa, inmediatamente. Y un español, Agustín de Betancourt, idea un tipo de telégrafo óptico y lo idea en Francia y recibe un respaldo académico impresionante. Los personajes más emblemáticos de la Academia Francesa le dan un respaldo total, pero ya los telégrafos franceses estaban ya organizados y el jefe era Chappe, por lo tanto Chappe no da entrada al aparato de Betancourt de ninguna manera. Pero curiosamente, a pesar de que en ese sentido no triunfa, alguna de las soluciones que presenta Betancourt para su telégrafo óptico son soluciones telegráficas que después sirvieron para la telegrafía eléctrica. Incluso alguna se puede rastrear en los módem de hoy. De modo que, digamos que ahí hay un personaje que, bueno, pues que tiene cierta gracia, aunque su telégrafo óptico no entra. Sin embargo, viene a España y en España le encargan un telégrafo óptico, aunque no saben muy bien para qué, pero en España lo más importante en aquel momento era saber si había llegado el barco que traía el oro de América, de modo que quieren una línea de Madrid a Cádiz, que es donde llegaba el barco. Y entonces le encargan la línea y Betancourt se pone a construir los aparatos, los construye, además en un sitio muy visible, en el Retiro, al lado del Observatorio del Retiro. Allí pone su primer aparato de telegrafía óptica y llega a comunicar Madrid con Aranjuez. Pero aquello no saben para qué sirve, es decir, que si tiene que llegar a Cádiz para decir ha llegado el barco, pues los de Aranjuez, ¿qué van a decir en Madrid? No saben qué hacer. Y aquello se diluye. En Francia sigue el telégrafo óptico mientras dura Napoleón, mientras dura, digamos, el enfrentamiento de Francia con Europa. Pero cuando se acaba Napoleón, pues como tienen muchas torres ya puestas, el telégrafo subsiste, muy light, pero subsiste. Y, por ejemplo, aparece en el Conde de Montecristo, el telégrafo de Chappe. Pero, en cambio, los otros países, como ya no están en guerra, pues aquello decae y prácticamente ningún país mantienen el telégrafo. En España, hacia 1830, 1827 o 28, un marino, Juan José Lerena, pues propone a la corte que les puede poner un telégrafo óptico propio desde el Palacio Real de Madrid
a los palacios de Aranjuez y de la Granja. Sobre todo cuando Fernando VII está en las postrimerías, y entonces es cuando, digamos, que la corte bulle en follones, en intrigas. Y entonces desde la Granja sí se envían mensajes sobre la enfermedad del rey, y cuando se muere el rey, pues no sé. Lerena propone poner una línea con Francia, la que después sería la línea de Castilla, hasta Irún, para enlazar con los telégrafos ópticos franceses. Le dicen que sí, pero después no hay fondos y, bueno, pues tiene pleitos con Hacienda porque no puede continuar la línea y allí pues fracasa. A continuación, pues viene la Primera Guerra Carlista. Y entonces en la Primera Guerra Carlista los militares retoman la idea de la telegrafía óptica y establecen una especie de cerco de torres ópticas alrededor de Estella, que es la capital carlista, ¿no? Pero acaba la Guerra Carlista, la Primera Guerra Carlista, y se vuelve a quitar aquello, a pesar de que, bueno, pues parece que había tenido éxito para los militares. Pero ya en aquel momento las torres francesas seguían funcionando, había empezado ya los primeros pinitos del telégrafo eléctrico en Inglaterra, y ya el tener noticias rápidamente, sobre todo para el gobierno, sobre todo para los periodistas y los banqueros, esos tres puntales, ya querían noticias frescas. Y entonces, pues se da la orden, pero no parece que con mucho entusiasmo, porque nadie toma en serio el tema. Hasta 1844, finales del 43 me parece, principios del 44, nombran director general de Obras Públicas a un militar que es amigo de otro militar que es experto en telegrafía óptica, que es José María Maté. Y entonces el director general, que se llama Varela Liña, y el señor Maté, pues parece que se toman en serio eso. La dirección general hace un concurso para ver qué aparatos puede poner, Maté se presenta, Maté gana el concurso y inmediatamente se pone la Dirección General de Obras Públicas a montar torres. ¿Y por dónde se empieza? Pues la línea principal para los tres estamentos es la línea que les lleva a Europa. Entonces la línea Madrid-Irún es la primera que se pone. Se pone primero con las torres cercanas a Madrid, que también sirven de escuela de los torreros, y buscan personal para atender esas torres de personal militar. Todo el telégrafo, en teoría, es civil. El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Fomento, me parece que se llama entonces, pero la Dirección General de Obras Públicas, pues es civil, a pesar de que el jefe, el director general, es un militar. Pero todo el papel tiene que ser civil, solo que los personajes son militares licenciados, recién licenciados. Y entonces, pues empiezan los primeros torreros, se confeccionan los códigos y, bueno, pues empieza la línea que terminan a finales del 45, creo recordar. Y en principio, pues se llega a Irún. Después se amplifica la línea esa con otra línea que va a Valencia, de Valencia a Barcelona y de Barcelona a la frontera, a la Junquera, también para tener una segunda vía con Francia, y la famosa a Cádiz, porque aunque ya empezaban a escasear, seguían viniendo noticias de
de América, pero ya los barcos con plata y oro ya no llegaban, pero sin embargo Cádiz era un centro comercial de primer orden y esa fue la tercera línea. Todavía no hay tasas de telegramas, todavía no son en realidad telegramas, son avisos del gobierno o noticias que pueden servir a los periodistas. Entonces, esa línea fue la que, digamos, abre el campo a la telegrafía óptica en España. Esa línea tiene éxito, se colocan en torres, en puntos altos, en las ciudades se coloca en edificios oficiales, en el gobierno civil, lo que entonces es gobierno militar, o sea, en sitios donde el gobierno tiene su núcleo oficial, ¿no? Y en Madrid, como el gobierno era el que quería tener las noticias, pues estaba en el edificio donde estaba el Ministerio de la Gobernación, en la Puerta del Sol, en la Casa del Correo de la Puerta del Sol, donde ahora está la sede de la Comunidad de Madrid. La primera real de Castilla era el edificio del Conde Duque. Lo que pasa es que después se unió ese con la de la Puerta del Sol. Pero el terminal, digamos, de la línea de Castilla era el cuartel del Conde Duque. La línea de Castilla contaba con 52 torres separadas entre sí por una distancia de entre 10 y 15 kilómetros. La trayectoria de la línea solía estar muy cercana a algunas de las carreteras más importantes del trazado de Madrid a Irún. La mayoría de las torres ya no existen, pero por fortuna varias se han mantenido en pie o incluso se han restaurado. La línea de Castilla arrancaba desde la Puerta del Sol al cuartel del Conde Duque. Salía de Madrid por la M40 para continuar por la autopista del noroeste A6 hasta Torrelodones, donde aún se conserva la torre, hoy abandonada, pero en la que se aprecian signos de haber servido de vivienda durante un tiempo, como el balcón que permanece adosado. La línea continuaba en el cerro de Cabeza Mediana, ubicado entre Collado Mediano y Moral Zarzal. Allí se encuentra situada esta torre, completamente restaurada desde 2008, con la peculiaridad de que la maquinaria es de tipo doble de bastidor, ya que hacía una doble labor, un cruce de comunicaciones que servía por una parte a la línea de Castilla y por otra a la línea que comunicaba los reales sitios, en este caso la de la granja de San Ildefonso, enlazando con la siguiente torre que se encontraba en Navacerrada, en lo alto del conocido aún hoy como Cerro del Telégrafo, en plena estación de esquí. Volviendo a la línea de Castilla, esta continuaba por la Nacional 6, saliendo ya de la Sierra y la Comunidad de Madrid, para adentrarse en Castilla y León por la provincia de Segovia, cambiando la altitud y el paisaje. Llegaba entonces hasta Navas de San Antonio, donde en el lugar llamado El Castrejón se alzaba otra de las torres, visible en la actualidad, aunque muy deteriorada, junto con un puñado de modernas antenas de telecomunicaciones. Es como si una abuela mostrara orgullosa a sus nietas, esbeltas, erguidas y modernas, pero en las que perdura su mismo ADN, sus mismas señas de identidad, la transmisión de información a distancia. Esta torre es quizá la más vista de todas, ya que está situada al lado de la autopista del noroeste A6, una de las vías más transitadas de España. Si continuamos por ella, llegamos a Lavajos, donde en el pago del Torrejón se encuentran los restos de otra torre de la que se conservan aún buena parte de sus paredes, aunque el interior está totalmente derruido. La torre se reutilizó como palomar, actividad que también fue abandonada. Posee la particularidad de que a escasos metros pueden observarse los restos de una o dos estructuras de ladrillo, mampostería y adobe con contrafuertes que parecen contemporáneas de la torre y que, a pesar de no contar con una documentación que lo certifique, probablemente tuvieran relación con el telégrafo óptico y los llamados torreros, los hombres encargados de la transmisión de los mensajes, los ocupantes de las torres. Pues la situación de los torreros era terrorífica, por lo menos visto con la óptica de hoy, ¿no?
porque eran unos señores que tenían que estar todo el día, es decir, de sol a sol, en una torre en mitad del campo, con dos ventanas abiertas, una a este y otra a oeste, o una a norte y otra a sur, es decir, dos ventanas abiertas, mirando alternativamente a las dos ventanas para ver si se movía la señal de la torre o de un lado o de otro, y así de sol a sol. De modo que eso, en verano y en invierno, la cosa parece que no es muy apetecible, ¿no? O sea que se relevaban, en principio, cada 12 horas. Se podía, depende de un poco dónde estuviera la torre. Si la torre estaba muy lejos del pueblo, pues entonces tenían que hacer el relevo diario, es decir, estaban todo el día, se volvían y el otro iba de madrugada para estar allí. En algunos casos, pues aunque el reglamento no lo dijera así, pues se quedaban allí, se quedaban a dormir allí, entonces vivían allí. Pero claro, si vivían allí, pues vivía uno o vivían los dos, porque en principio se había previsto 2 torreros y una ordenanza, que era el que cuando había niebla y no se veía la torre siguiente, pues si había recibido un mensaje de la torre anterior, escribía el mensaje, se lo daba la ordenanza y el ordenanza salía a pie a llevarle a la torre siguiente. Entonces, digamos que eso creaba algún tipo de situaciones de arreglo, es decir, uno se quedaba una temporada y el otro pues le relevaba, situaciones que a lo mejor traían conflicto con el pueblo que estaba al lado por los víveres que tenían que llevarse o que tenían, es decir, cobraban poco y trabajaban no mucho, pero sí en unas condiciones terribles, porque el número de telegramas no era mucho, pero desde luego ellos tenían que estar allí de todas maneras y tenían eso que estar atentos de todas maneras. Los telegrafistas estos, los torreros, lo pasaron mal, no aguantaban mucho tiempo. No es definitivo, pero pudo tratarse de una comandancia temporal para cifrar y descifrar mensajes durante las estancias de los reyes en Río Frío. No conocían el mensaje, es decir, ellos eran como autómatas, ponían el número. Los mensajes solo se cifraban al principio y se descifraban al final por un jefe que era un comandante. Y ese era el que pasaba, digamos, el mensaje al idioma normal. Pero los comandantes estaban en las capitales de provincia. Es decir, por ejemplo, la línea de Castilla tenía un comandante, el primer comandante que tenía era en la primera capital de provincia, Valladolid. El segundo comandante estaba en Burgos, porque Palencia no pasaba por Palencia, se quedaba lejos. El segundo de Burgos pues iba hasta Vitoria, me parece que era el siguiente, después otra comandancia en medio, después San Sebastián y después Irún, ¿no? Pero luego, si había momentos, por ejemplo, de elecciones, o en momento que había algún tipo de, digamos, de intención o de urgencia en conocer qué pasaba en algún sitio, se ponía el comandante donde fuera. Por ejemplo, entre Ávila y Segovia, la torre estaba en medio y entonces, pues allí ponían de cuando en cuando un comandante para recibir de Ávila o de Segovia, ¿no? Y pasaba lo mismo en Palencia, se ponía, pues no sé, en Tariego o en alguna que estuviera cerca, se ponía el comandante para recibir. La línea Madrid-Irún continuaba hacia Danero, al punto conocido como Pago del Telégrafo.
Esta torre, rehabilitada en 2002 tanto en estructura como en maquinaria, nos ofrece un aspecto muy aproximado de lo que debieron ser en su momento las torres del telégrafo óptico con un solo bastidor. Desde Adanero avanzaba la línea hasta Codorniz, donde en lo alto de un pequeño otero ocupado por numerosas bodegas se sitúa esta torre, bastante bien conservada, que enviaba y recibía mensajes de la contigua, la de Tolocirio. Esta torre vecina contaba con una singular construcción, ya que dada la gran altitud en la que se encuentra en el pago de Monte Alto, no se creyó necesario seguir el modelo de las demás torres, y solo se construyeron 2 cuerpos, ahorrando así trabajo y dinero. Las torres seguían un patrón de construcción similar diseñado por el propio Maté y estudiado a fondo para cumplir las funciones requeridas. Todo estaba descrito exhaustivamente, tanto los planos de construcción como la maquinaria interna, el mobiliario y los enseres necesarios. Respecto a los materiales de construcción, si bien también seguían un modelo similar, generalmente se adaptaban a las características del entorno, apreciándose diferencias entre unas y otras. En algunos casos se utilizaban sillares de granito, en otros de caliza o incluso mampostería, y usando en el resto más o menos ladrillo dependiendo de los materiales habituales en la zona, pero siempre con robustos muros y cuidando el aspecto defensivo. Las aberturas que poseen suelen ser, de abajo arriba, en el primer cuerpo, 3 aspilleras defensivas en cada lado, que facilitan el rechazo o, como mínimo, la resistencia ante un eventual ataque. El segundo cuerpo posee ventanas y una puerta que, al ubicarse elevada, se accedía por una sencilla escalera de mano o, en otros casos, por una realizada de fábrica. Por último, en el tercer cuerpo se ubicaba una ventana en cada lado. Podían abrirse unos pequeños orificios para disponer catalejos con la finalidad de contar con puntos de observación y contacto visual con la torre anterior y la siguiente. Respecto al funcionamiento dentro de la torre, el primer cuerpo se destinaba a la vida doméstica, donde los torreros comían o almacenaban víveres. En el segundo y en el tercero se llevaban a cabo las tareas de observación. Y se accionaba la maquinaria para transmitir un mensaje. La torre que estamos viendo, alzada en Arganda del Rey y perteneciente a la línea de Madrid-Valencia, se encuentra reconstruida y en perfecto estado de funcionamiento. En ella se puede apreciar perfectamente la maquinaria y su forma de funcionar. El modo de operar era relativamente sencillo. En un bastidor dividido en 2 partes aparecen 3 franjas oscuras horizontales realizadas con varillas de acero y claramente separadas entre sí. En medio del bastidor y con movimiento vertical, a través de un mecanismo, hay lo que se denomina la corona o el indicador. Y en un extremo del bastidor, también con movimiento vertical, se encuentra una bola. Según la situación del indicador respecto a las fajas oscuras, el mensaje poseía un significado. La bola, según también su posición, indicaba mensajes de servicio interno de los torreros, por ejemplo, si la torre estaba fuera de servicio o si el torrero se encontraba ausente. Llevaban como una tabla que podía tomar 10 posiciones y por lo tanto recibían como 10 números, y eso era lo que ellos escribían. Luego tenían una bola que decía, pues, no puedo atenderte, o pues está cerrado el anterior, o lo que sea, ¿no? Una bola que daba las indicaciones de servicio, pero los mensajes eran números. Entonces ellos escribían los números y no sabían nada más. Sabían de los primeros números, eran los que si venía repetido, si venía o la hora o algún número así, pero del mensaje no sabían nada. Como manejar la máquina, pues era, bueno, podían tardar 1 minuto quizá o 30 segundos, medio minuto en mover eso, y eso lo tenía que ver el siguiente y el siguiente tenía que repetir, y entonces hasta entonces no podía venir el otro mensaje, pues aquello era relativamente lento, ¿no? Entonces idearon que en vez de enviar letra a letra y necesitar 5 minutos para decir papá, pues que podían establecer un código
que creara un código de frases que les ahorrara trabajo. Entonces tenían que establecer primero motivos. ¿De qué podemos hablar aquí? Pues podemos hablar, pues qué sé yo, de revueltas de los facciosos. Podemos hablar de que los príncipes van y vienen y dan méritos o ponen medallas. Y entonces fabricaban una especie de diccionario con frases que le daban un nombre, un número. Y entonces había números que tenían que ser para una palabra solo, por ejemplo, para decir José o Antonio o Francisco, porque eso era una palabra solo. Pero había frases que se repetían, por ejemplo, qué sé yo, los facciosos pretenden levantar una partida en tal sitio. Pues el tal sitio sí era una palabra, pero el resto de la frase también era un signo, ¿no? Ese tipo de cosas pues ahorraba tiempo, pero obligaba a tener un diccionario donde se codificaba, y el diccionario pues era notable, y ese diccionario era el que tenía que manejar el comandante para cifrar o descifrar los mensajes. La singular torre de Tolocirio, a la que antes hicimos referencia, se construyó en un punto tan privilegiado para la observación que a su lado hoy se encuentra una torre de vigilancia de incendios, ubicándose en los restos de la propia torre un vértice geodésico. La línea entra en la provincia de Valladolid con la siguiente torre, situada en Almenara de Adaja, en lo alto del pago de El Perruno. Sus 4 paredes hoy apenas se sostienen. De esta torre pasamos a la situada en Olmedo, de la que solo se conserva una esquina. La línea continuaba hasta Valladolid, donde se encontraba además un comandante para la codificación y decodificación de mensajes. En la actualidad, sin embargo, no queda ningún vestigio de la torre. Desde allí, en la autovía A62, antes de llegar a Dueñas y a la izquierda, se encuentra la Frausilla. Una torre que mantiene su estructura y que también es una de las más vistas por los usuarios de la autovía, dada su altitud sobre el llano y un entorno prácticamente despejado de árboles. Y de esta se pasa a la torre de Tariego del Cerrato, ya en Palencia, cuya función ha sido tan olvidada que en el imaginario local se la conoce como el Castillo, llegando a formar parte del escudo oficial de la población. Quizá favoreció la leyenda el hecho de que esta torre esté coronando el pueblo, ocupando un lugar realmente preponderante, tal y como lo solían hacer los castillos medievales o las viejas atalayas, verdaderas antepasadas de las torres ópticas. Continuaba la línea en dirección norte por las cercanías de la A62 hasta Burgos, capital en donde la torre estaba situada en el castillo, el punto más alto de esta ciudad, y en la que estaba destinado un comandante dedicado al telégrafo óptico. El tendido seguía por la Nacional 1 hasta Prádanos de Bureba. Un poco más adelante de esta localidad podemos apreciar a la derecha esta maltrecha torre, que presenta la peculiaridad de haber sido realizada de sillería y mampostería en su totalidad. El ladrillo solo se utilizó para delimitar los vanos y en la cornisa. Pueden observarse también los restos de lo que pudieron ser unos gruesos contrafuertes en las esquinas. La línea continuaba hasta Buguedo, en cuyo término, en lo alto de un cerro entre la AP1 y la Nacional 1, se puede ver hoy rodeada de cultivos. Saliendo poco a poco de la planicie, la siguiente torre está situada en Quintanilla de la Ribera, ya en el País Vasco, en la provincia de Álava. Su torre, recién restaurada, presenta varias singularidades asociadas a su posible defensa, empezando por el dificultoso acceso a tan elevado monte, y siguiendo por el foso que la rodea y una especie de ventanas defensivas en su planta baja que recuerdan a los matacanes. Elementos que revelan un posible temor al ataque de bandoleros o la conflictividad en la zona en los momentos de su construcción.
lo que junto con los parajes lejanos e inaccesibles nos habla del carácter de los hombres que trabajaban en las torres, expuestos a cualquier vicisitud. Por fortuna, sus superiores reconocían lo sacrificado y peligroso del trabajo que realizaban. El jefe de los torreros, pues era un señor que tenía un cierto aire paternalista y se cuidaba de los torreros, prestando algún dinero, haciendo préstamos para los capotes o para los uniformes. Era, digamos, un aire paternalista. Pero la disciplina era el número uno, el puesto uno del reglamento era la disciplina. Es decir, aquellos tenían que estar siempre muy disciplinados y desde luego tenían que serlo porque si no allí no aguantaban. Esta torre comunicaba hacia el norte con la de Puebla de Arganzón, volviendo a entrar en la provincia de Burgos, donde se reutilizó una anterior construcción medieval para ubicarla, resultando por ello una de las más curiosas y que menos tienen que ver con la estructura general de estos edificios. De hecho, posee más plantas que las demás. El acceso se produce a través de un gran arco y en sus proximidades hay restos de un aljibe y otras estructuras. Aunque no está restaurada, se aprecia que recientemente ha sido objeto de una consolidación. Prosigue la línea hasta Vitoria, donde se aprovechó la iglesia de San Vicente para la colocación del telégrafo óptico, y en donde, como nos dice Sebastián Olivé, había otro comandante del telégrafo por ser capital de provincia. Continuando de nuevo por la Nacional 1, la línea proseguía hasta Ciordia, de la que puede rastrearse algún resto, luego hasta Andoain, conservándose un cuerpo y medio de su torre, y llegaba a San Sebastián, Donostia, emplazándose en el castillo del Monte Urgul, frente a la magnífica playa de la Concha. Desde allí, en dirección a Irún, se encontraba otra torre a medio camino, y ya por último la de Irún, en la actualidad también desaparecida y que tenía la gran importancia de abrir las comunicaciones españolas a Francia. Las noticias que llegan, pues, por ejemplo, pues no sé, son lo que pasa en el gobierno de Francia, que en el 48 pues se han cargado al gobierno, que ha dimitido el rey, que etcétera, ese tipo de cosas que son noticias oficiales que le interesan al gobierno, pero también a los periodistas. Pero al gobierno también le interesa la cotización de la bolsa, porque los empréstitos que hace pues se cotizan en la bolsa de París y eso también va y viene, esas noticias. Las que aparecen en los periódicos, pues hombre, son noticias, digamos, políticamente relativamente inocuas, porque el gobierno tiene censura, sobre todo. Pero, por ejemplo, cuando vienen los príncipes franceses para casarse, uno con Isabel II y otro con su hermana, pues eso es la noticia que aparece en los periódicos de Madrid, diciendo noticia telegráfica, ¿no? El telégrafo óptico era del gobierno, solo del gobierno. Entonces, todo lo que el gobierno decidía se ponía. Desde luego la policía formaba parte del gobierno, se ponía. Lo que no enviaba eran mensajes de los periódicos, venían noticias políticas y podían interesarle al periódico, pero tenían que pasar por el Ministerio de la Gobernación. Es decir, no venían noticias de periódico a periódico o de agencia a agencia. Pero el telégrafo óptico tenía los días contados. Desde finales de 1840 funcionaba ya el eléctrico en Inglaterra, y en la década de los 50 superaba en Francia al telégrafo óptico, augurando un inminente final para este también en España. Se quedó obsoleto, es decir, funcionaba, pero el telégrafo eléctrico venía empujando. El telégrafo eléctrico, digamos que dio un salto muy fuerte el día que consiguieron poner un cable entre Inglaterra y Francia. Ese día
y ese cable funcionando, pues ya dio, digamos, y eso fue en 1851. Es decir, el 51 ya, digamos, el telégrafo fue mayor de edad, de alguna forma. Y entonces el gobierno encarga al jefe de los telégrafos ópticos, a Mathey, que se dé una vuelta por Europa para ver los distintos telégrafos eléctricos que hay. Vuelve y hace un informe. Y es inmediatamente de este informe, le dicen, pues, monta una línea de prueba. Y entonces los torreros se encargan de montar una línea de prueba entre Madrid y Irún, porque es el sitio. Y entonces la montan, tardan un par de años en montarla, y en finales, me parece que es a finales del 54, que es cuando ya esa línea eléctrica establecida por torreros y manejada por torreros reciclados, y entonces lo que envían es, me parece que es en noviembre del 54, el primer telegrama eléctrico que sale de España. Y es un telegrama que no es telegrama, es el discurso de la reina Isabel inaugurando el Parlamento liberal, del bienio liberal, esa línea que puede enviar esos telegramas, todavía oficiales, pues ya en abril, me parece que es del 55, ya puede enviar telegramas cualquiera, es decir, se hace ya público el envío de telegramas, y con una tarifa, claro está. Las Cortes aprueban una ley creando la primera red de telegrafía eléctrica de España, uniendo todas las capitales de provincia peninsulares, pues duran un poco más, pero me parece que es el 57 que ya desaparece, el 58 creo que ya las dan de baja. Y el material de las torres, esas cosas que se mueven y todo eso, pues lo mandan al chatarrero y lo venden o intentan venderlo varias veces, pero una de ellas es ya con la Revolución del 68, la gloriosa. Pues uno de los primeros cosas que saca a subasta es el material de las torres ópticas. Y las torres en sí, el edificio, lo que hacen es que se lo encargan a la Guardia Civil. Lo que pasa es que la Guardia Civil, ¿qué va a hacer con eso? Y entonces muchas de ellas, pues allí para los pueblos, pues tienen una tradición que dice, pues allí había unos que fabricaban duros de plata, ¿no? O allí había unos bandoleros que estaban... Es decir, que la tradición del telégrafo óptico se pierde. Esta es la historia de la línea de telégrafo óptico Madrid-Irún. Algunas de sus torres seguirán reclamando la atención del viajero, siendo ingrediente de sugestivas fantasías y leyendas, o excitando la curiosidad de algunos que descubrirán su verdadero uso, un uso no menos épico y legendario. Las torres que entonces eran, que se fueron perdiendo, pues curiosamente ahora parece que se están intentando reconstruir, porque ahora, digamos, en los pueblos ha habido una curiosidad mayor, la gente ha tenido más medios para investigar lo que pasaba, y todo ese tipo de cosas pues ha motivado que se intenten reconstruir, ¿no? Y bueno, pues todo eso es lo que dan de sí las torres. Primero sirvieron, después se olvidaron, y ahora, para mi gusto y para mi afición, afortunadamente, se están intentando reconstruir, y algunas estupendamente reconstruidas.